Hola, soy Bea Aguilar de Rebonica y en este vídeo, mirad, vamos a hacer este reno que es súper fácil y súper rápido de hacer. Lo vamos a hacer con este tipo de medias, son unas medias de invierno, pero si no encontráis este tipo de medias también lo podéis hacer con un calcetín. Os cogéis un tono marrón y lo podéis hacer perfectamente también con un calcetín. Vamos a necesitar este tipo de medias que os voy a mostrar a continuación. ¿Veis? Es una media por fuera aparentemente normal, pero por dentro lleva peluche. Y vamos a utilizar esa parte del peluche para hacer el reno. Pero mirad qué mono queda y lo rápido y lo fácil que es de hacer. Es que vamos, se hace en media hora, lo tenéis hecho. Y con estas medias podéis sacar hasta 4. Yo creo que 4, incluso alguno más. Venga, pues vamos a empezar a hacerlo. Yo ya tenía las medias cortadas porque había estado haciendo unas pruebas antes. Pero vamos, si tenéis la media completa es mejor que cojáis la parte de abajo porque de esta forma ya tendréis toda esa parte de abajo cerrada. Y no tendréis que cerrar las dos partes como se ve en el vídeo. Pero vamos, también se puede hacer así como lo voy a hacer yo. Vamos a coger aguja con hilo dorsal o un hilo que sea resistente y vamos a hacer una puntada envuelta. Ahora vamos a rematar bien pasando el hilo de un lado a otro varias veces y cerrando bien. Y una vez que lo tengamos así, pues ya cortamos el hilo, damos la vuelta y empezamos a rellenar. Una vez que ya lo tenemos relleno, yo he rellenado con fibra. Ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la parte de abajo. Vamos a pasar una puntada envuelta o puntada de caracol y vamos a cerrar toda la parte de arriba. Venga, ahora vamos a hacer lo que serían las patas traseras y las patas delanteras. Esto es muy fácil, simplemente tenéis que rematar por la parte de abajo y con la aguja subir el hilo hacia arriba y más o menos que veis por dónde queréis que vayan las patas. Y pasáis de un lado a otro, salís por la parte de atrás y por ahí pasáis por encima. Esto lo hacéis un par de veces. Para hacer lo que serían las patas delanteras os lo podéis marcar con un alfiler y entráis por la parte de abajo y os vais justo ahí, a la marca que tenemos con el alfiler. Y ahí pasamos de la misma forma, de un lado a otro, hasta que veamos que nos queda sujeto. Nos marcamos con un alfiler en el otro lado y pasamos de un lado a otro. Y ahora vamos a pasar de delante hacia atrás hasta que nos quede la costura bien sujeta. Para hacer la cabeza simplemente vamos a poner un hilo por encima y vamos a ir dando vueltas. Vamos a apretar bien y ya tendríamos la cabeza. Ahora vamos a recortar 2 cuadritos de tela y con esto vamos a hacer las orejas.
Ahora vamos a recortar una parte, como se ve en la imagen, y vamos a cerrar toda esa parte que nos queda. Vamos a recortar tela de la parte de abajo, vamos a dar la vuelta y vamos a cerrar. Ahora vamos a doblar de esta forma y vamos a unir por la parte de abajo. Venga, nos vamos a coger un folio y vamos a dibujar unos cuernos, los que más os gusten. Podéis buscar ideas en Pinterest porque hay un montón. Y yo voy a dibujar de esta forma. Esto es muy fácil, ¿eh? No voy a pasar patrón porque esto es muy fácil. Bueno, dibujamos y una vez que dibujamos recortamos. Y ahora ya lo vamos a pasar a fieltro, lo vamos a pasar 2 veces y lo vamos a recortar. Ahora con la misma tela vamos a coger un trocito, ahora veréis. Vamos a recortar primero de un lado a otro. Y ahora vamos a recortar como se ve en la imagen. Vamos a redondear por los laterales un poco. Y ahora vamos a pasar una puntada envuelta. Ahora vamos a rellenar también. Y vamos a ir cerrando. Y por ahí ya vamos a rematar. Ahora vamos a pasar el hilo como se ve en la imagen. Vamos a coger de un lado, salimos por la parte de atrás y tiramos un poco del hilo. Volvemos a pasar hasta que vemos que el hilo nos queda ya sujeto. Y esto lo vamos a hacer en los dos lados. Ahora le vamos a ir dando la forma con los dedos. Vamos metiendo de abajo hacia adentro y vamos subiendo hacia arriba. Y ahora ya salimos por el centro, nos cogemos una bolita de color rojo. Si tenéis un pompón, pues también se lo podéis pegar. Y ya salgo por la parte de atrás y voy tirando del hilo. Y esto lo hago pues también hasta que se queda bien sujeta.
Y ya remato por la parte de atrás. ¿Veis? Le voy dando la forma. Y ya remato por la parte de atrás y corto el hilo. Y ahora lo vamos a pegar con silicona. Una vez que rematemos vamos a poner silicona y lo vamos a pegar. Yo le he puesto esa piculina en el cuello, pero le podéis poner una cinta o lo que más os guste. Mirad, con fieltro vamos a sacar con el sacabocado, vamos a sacar los ojos. Estuve probando a hacérselos con bolitas, pero no me gustaban demasiado. Entonces al final opté por hacerlo así. Así queda mucho mejor. Ahora ya vamos a colocar los ojos. Esto ya va un poco en gusto. Tenéis que ir haciendo pruebas, probando si los queréis más arriba, si los queréis más separados, más juntos. Esto ya como a vosotras os guste más. Y los vamos a pegar con silicona. Y de la misma forma lo vamos a hacer con las orejas. Vamos a poner silicona y vamos a pegar. Yo las voy a pegar en la parte de abajo, pero lo mismo, esto va un poco en gusto. Si las queréis pegar en otra parte, pues vosotras vais haciendo pruebas y donde más os guste, las pegáis. Pego y sujeto con un alfiler para que vaya secando. Venga, ahora vamos a pegar los cuernos. Vamos a hacerle un doblez en la parte de abajo, como se ve en la imagen. Vamos a doblar bien y justo por ahí vamos a pegar. Vamos a poner silicona y vamos a pegar. Vamos a pegar tanto en un lado como en el otro y sujetamos bien ahí apretando hasta que seque. Yo le voy a poner ahora un cascabel, se lo voy a coser, pero también le podéis poner, si queréis, con un calcetín, le podéis hacer un jersey, le colocáis unos botones, no sé, se pueden hacer muchísimas cosas. Si os gusta así, pues lo dejáis así, pero también se puede hacer, ya os digo, con otro calcetín, compráis un calcetín así con motivos navideños y se lo ponéis por encima, lo cortáis, se lo ponéis por encima, pero tenéis que ponérselo antes de coser lo que serían las patas delanteras. Y también quedaría muy bien. Bueno, una vez que coso ahí ya el cascabel, pierdo el hilo y corto. Venga, ya vamos a maquillar un poco. Yo le voy a poner un tono rojo en lo que sería el hocico. Yo lo voy a hacer con pastel seco, pero lo podéis hacer con colorete. Yo ahí me he dado cuenta que está un poco despegado el hocico por la parte de arriba, luego le pondré un poco de silicona y lo pegaré mejor. Así, no le vamos a poner mucho más, un poquito. Le damos un poco de color. Le voy a dar también un poco de color por la parte de dentro de las orejas. En los dos puntitos que tiene en el hocico. Le voy a dar alrededor de los ojos un poco. Esto ya lo estoy haciendo en un tono naranja. Y ya por la costura de las patas también le voy a poner un poco. Con pintura blanca le voy a hacer 3 puntitos. Con un marcador de estos de puntitos, que son los que se utilizan para decorar las uñas, le voy a hacer 3 puntitos en un lado y otros 3 puntitos en el otro. Y también un puntito en cada ojo. Y ahora ya yo tenía por aquí esta estrella y le voy a poner pues un detalle. Esto también nos va
nos va a servir para que los cuernos queden más parados. Entonces pegamos justo ahí en la base, entre la tela y el fieltro, por ahí pegamos. Y en el otro lado igual. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que os resulte fácil, que os animéis a hacerlo, que es súper fácil, súper rápido. Y bueno, y ya nos vemos en el próximo vídeo. Un besico muy fuerte.